Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos cantando el himno número 42. Ven Espíritu Divino, la semilla a bendecir, que tu gracia el hombre herede, dale fuerza y valor. Con el santo evangelio, tu abundancia es nuestra ya. Que tus santas bendiciones todos puedan disfrutar, que tu amor el mundo tenga y reciba tu verdad. Hoy y siempre viviremos alabando a tu poder. Hymn number 42. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se basó en el concepto de la transformación. Isaías. Yo, Jehová, este es mi nombre, y ninguno otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré saber. Cantad a Jehová un nuevo cántico de alabanza desde el extremo de la tierra. Los que descanséis al mar y cuanto hay en él, las castas y sus moradores. Génesis. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda, levántate de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se prostró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: Este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai,
sino que su nombre será Sara. Yo le bendeciré y también le daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿A un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo? ¿Y Sara ya de 90 años habrá de concebir? Le respondió Dios: Ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Salmos. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Marcos. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Acudían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan vestía de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar, agachado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego, el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles que le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y decía: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, quienes estaban en la barca remendando las redes, y enseguida les llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero habían en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que le gritó: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y le obedecen?
Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se les pasó la fiebre y les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó afuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, con él le dijeron: «Todos te buscan». Y él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, que de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». En cuanto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Romanos. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Apocalipsis. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: «El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los hombres de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron». El que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas». Me dijo: «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Hecho está: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Leeré ahora pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La Biblia enseña la transformación del cuerpo mediante la renovación que hace el espíritu. Quítese el significado espiritual de las Escrituras, y esta compilación no puede hacer más por los mortales de lo que pueden los rayos de una luna derretir un río helado. El error de los siglos es predicar sin practicar. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor.
el amor divino que sana la enfermedad y destruye el pecado. Nuestro Maestro dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino, que sanan la enfermedad y destruyen el pecado. Nuestro Maestro dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debería ser la de encontrar los pasos de la verdad, el camino a la salud y la santidad. Deberíamos esforzarnos por alcanzar la altura del Horeb, donde Dios es revelado. La piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por el Espíritu, que lava el cuerpo de toda impureza de la carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. La corriente costumbre de orar por el restablecimiento de los enfermos encuentra ayuda en la creencia ciega, mientras que la ayuda debería venir de la comprensión iluminada. Los cambios en las creencias pueden seguir indefinidamente, pero ellos son la mercancía del pensamiento humano y no el producto de la ciencia divina. En la ciencia divina, donde las oraciones son mentales, todos pueden aprovechar a Dios como pronto auxilio en las tribulaciones. El amor es imparcial y universal en sus adaptaciones y en sus concesiones. Es la fuente abierta que clama: a todos los sedientos, venid a las aguas. Dios no es movido por el aliento de la alabanza para hacer más de lo que ya ha hecho. Ni puede el infinito hacer menos que conceder todo el bien, ya que Él es sabiduría, amor invariables. Podemos hacer más por nosotros mismos mediante peticiones humildes y fervientes. Pero el que es todo amor no las otorga simplemente por la falsa alabanza, pues Él ya lo sabe todo. La oración no puede cambiar la ciencia del ser, pero tiende a ponernos en armonía con ella. Dios es amor. ¿Podremos pedirles que sea más? Dios es la inteligencia. ¿Podemos informar a la mente infinita de algo que ya no comprenda? ¿Esperemos cambiar la perfección? ¿Suplicaremos por más junto a la fuente abierta, que está vertiendo más de lo que aceptamos? El deseo inesperado, si nos acerca más al origen de toda experiencia y bienaventuranza. La oración no puede cambiar la verdad inalterable. Ni puede la oración solo darnos una comprensión de la verdad. Mas la oración unida a un deseo ferviente y habitual de conocer y de hacer la voluntad de Dios, nos traerá toda voluntad. Jesús ordenó a sus discípulos que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos, a los que definió como doctrinas humanas. Su parábola de la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, da impulso a la inferencia de que la levadura espiritual significa la ciencia del Cristo y su interpretación espiritual, en referencia muy por encima de todas las aplicaciones, es meramente eclesiásticos y formales de la Ilustración. ¿No indicaba esta parábola una enseñanza moral con una profecía prediciendo el segundo advenimiento del Cristo? La verdad, a la carne, escondido en sagrado secreto del mundo visible. Los siglos pasan, mas esta levadura de la verdad siempre está activa. Tiene que destruir la masa entera del error y ser así eternamente glorificada
en la libertad espiritual del hombre. En su significado espiritual, la ciencia y la teología y la medicina son los medios del pensamiento divino, los cuales incluyen leyes espirituales que emanan del poder y de la gracia invisibles e infinitos. La parábola quizás significa que estas leyes espirituales, pervertidas por un sentido material y perverso de la ley, están metafísicamente representadas por 3 medidas de harina, es decir, 3 modalidades del pensamiento mortal. En todas las formas mortales del pensamiento, el polvo es el movimiento material. El polvo es dignificado como el estado natural de los hombres y de las cosas, y las modalidades del movimiento material son honradas con el nombre de leyes. Esto continúa hasta que la levadura del espíritu cambia enteramente el pensamiento mortal, como el fermento cambia las propiedades químicas de la harina. Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro había enseñado. Su resurrección fue también la resurrección de ellos. Los ayudó a elevarse a sí mismos y a otros del embotamiento espiritual y de la creencia ciega en Dios a la percepción de posibilidades infinitas. Necesitaban esta vivificación, pues pronto su querido Maestro se elevaría de nuevo en el reino espiritual de la realidad y ascendería mucho más allá de lo que ellos podían percibir. Mas como recompensa por su fidelidad, él iba a desaparecer para el sentido material en aquel cambio que desde entonces ha sido llamado la ascensión. El Maestro dijo claramente que lo físico no era espíritu, y después de su resurrección comprobó a los sentidos físicos que su cuerpo no fue cambiado hasta que él mismo ascendió. En otras palabras, se elevó más aún en su comprensión del Espíritu Santo. El estado físico inalterado de Jesús, después de lo que apareció ser su muerte, fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales. Y esta exaltación explicó su ascensión y reveló inequívocamente un estado probatorio y progresivo más allá de la tumba. Jesús fue el camino, esto es, marcó el camino para todos los hombres con su demostración final, llamada la ascensión, que concluyó el registro terrenal de Jesús. Él se elevó por encima del conocimiento físico de sus discípulos y de los sentidos materiales que no le vieron más. El espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Andamos sobre fuerzas. Retirarlas y la creación tiene que desplomarse. El conocimiento humano las llama fuerzas de la materia, mas la ciencia divina declara que pertenecen por entero a la mente divina. Son inherentes a esta mente, y así las reconstruye a su justo lugar y clasificación. Los elementos y las funciones del cuerpo físico y del mundo físico cambiarán a medida que la mente mortal cambie sus creencias. Lo que ahora se considera la mejor condición para la salud orgánica y funcional del cuerpo humano, puede que ya no sea encontrado indispensable para la salud. Se hallará que las condiciones morales siempre son armoniosas y saludables. Ni la inacción ni la acción excesivamente orgánicas están fuera del control de Dios. Y el hombre se encuentra normal y natural para el pensamiento mortal transformado.
y en consecuencia más armonioso en sus manifestaciones de lo que era en los estados anteriores que la creencia humana creaba y sancionaba. A medida que el pensamiento humano cambie de una etapa a otra del dolor consciente y de consciente ausencia de dolor, pesar y alegría, del terror a la esperanza y de la fe a la comprensión, la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma, no por el sentido material. Pongamos atención ahora a una palabra que se comprenderá mejor de aquí en adelante: quimicalización. Para mí, esto quiere decir el proceso que la mente y el cuerpo mortales experimentan en el cambio de la creencia de una base material a una espiritual. Cada vez que ha ocurrido un agravamiento de los síntomas debido a la quimicalización mental, he visto las señales mentales, dándome la certeza de que el peligro había sido pasado antes que el paciente sintiera el cambio. Y le he dicho al paciente: estás sano. A veces para su desconcierto, cuando no lo creían, pero siempre sucedía como yo lo había predicho. Un cambio en la creencia humana cambia todos los síntomas físicos y determina que un caso mejore o empeore. Cuando la creencia falsa de uno es corregida, la verdad envía un informe de salud a todo el cuerpo. Cuando la comprensión cambie los puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual, ganaremos la realidad de la vida, el control del alma sobre el sentido, y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. La ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad, que vigoriza y purifica. La ciencia cristiana obra como un alterante, neutralizando el error con la verdad. Cambia las secreciones, expulsa los humores, disuelve los tumores, relaja los músculos rígidos y restaura la salud en los huesos cariados. El efecto de esta ciencia es estimular la mente humana hacia un cambio de base, sobre la cual pueda ceder a la armonía de la mente divina. En nuestra ignorancia de Dios, el principio divino, lo que produce la aparente discordia, y el entendimiento correcto de Él, restaura la armonía. La verdad a la larga nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma. Oremos ahora por nuestra congregación, primero en silencio, y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 140.
Si con la mente en sanidad tú purificas lo que ves, por cada sacrificio ya en gran tesoro Dios dará. Más bello es todo si tú ves el cielo, reflejado aquí, de amor un rayo brillará en toda cruz y aflicción. Hymn 140. Amigos, nuestra iglesia, la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Massachusetts. Nuestros servicios en español son los domingos a las 12 del mediodía y nuestra reunión de testimonios los miércoles a las 6:30 de la tarde. En inglés, nuestros servicios son el domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona. La Tercera Iglesia ofrece también las clases dominicales en línea y en persona para niños y adolescentes. En ellas, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama, también sobre los personajes y las lecciones de la Biblia, y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre nuestros horarios y clases, por favor envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a nuestra congregación con sus oraciones. Si escucha por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco, luego el número 6. Nuestro técnico escucha y activará su voz. Entonces tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono de su teléfono. No use el altavoz para poder escucharle mejor. Si está asistiendo por Zoom, por favor active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un artículo muy apropiado para las épocas que vivimos en estos momentos en nuestros diferentes países.
Es de El Heraldo de la Ciencia Cristiana y se llama Una roca de estabilidad para las naciones. Y dice, al leer las noticias me he encontrado con el problema de la debilidad y aparente inestabilidad dentro del gobierno de ciertas naciones. Los factores de fondo parecen incluir prácticas y tomas de decisiones presuntamente poco éticas por parte de muchos funcionarios y líderes gubernamentales. Incluso una falta de adherencia al Estado de Derecho que finalmente ha resultado en una deficiencia en el control de la corrupción. Si buscamos estabilidad en los gobiernos de las naciones, lo que encontramos a veces, en cambio, parece ser inestable o turbulento. Entonces, aquello que parecía ser estabilidad desde un punto de vista de los sentidos materiales y en base a la forma de pensar materialista, nunca puede ser perdurable. No obstante, cuando comprendemos que el verdadero gobierno no es espiritual, reconocemos que estable, permanente, universal, ilimitado y realmente invulnerable a toda influencia material. Esto se debe a que la verdadera estabilidad, aquella que incluye perseverancia y confiabilidad, tiene su origen en Dios. Como enseña el maestro cristiano y mostrador del camino Cristo Jesús. Al referirse a sus enseñanzas en el Sermón del Monte, Jesús manifestó claramente: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, mas no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero Cristo Jesús, Dios, era una roca permanente y firme, en la cual siempre podía confiar y que le brindaba estabilidad espiritual. Seguir sus enseñanzas es como construir sobre una roca, tener a Dios como un fundamento estable. Cristo Jesús comprendía que la realidad espiritual podía ser reconocida y demostrada al conocer que el reino de Dios es el único reino, el único gobierno verdadero, como dan a entender estas palabras atribuidas en la oración del Padre Nuestro, que dicen: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Jesús probó la gloria de Dios de muchas formas, entre ellas, sanando enfermos, resucitando muertos, alimentando multitudes, caminando sobre el agua, así como su sublime resurrección y ascensión. Los gobiernos que parecen estar experimentando inestabilidad ciertamente podrían beneficiarse del Padre Nuestro, afianzando en la roca de Dios la verdad y sacando a la luz esta fuente de poder firme y seguro. Al orar por la estabilidad de las naciones, he hallado que estas palabras de la oración de Jesús son muy útiles. He reconocido al orar que, puesto que Dios no mete en tentación, la tentación no tiene poder en el reino de Dios. Por lo tanto, el hombre, como linaje de Jesús, solo puede reflejar la bondad del carácter de Dios, en el cual no hay maldad. El reino de Dios está establecido universalmente y su gobierno es intacto, es estable y demostrable. Mary Baker Eddy, la fundadora de nuestra religión de la ciencia cristiana, una devota y pensadora cristiana espiritual, enseñó también que la verdadera estabilidad tiene su origen
en Dios. Hay una obra de arte en mi oficina que me recuerda a su poema titulado Cristo es mi refugio, el cual usa la ilustración de una roca en relación con Dios, la verdad, y expresa fuertemente este sentido de estabilidad. Aquella obra representa una playa sobre una costa oceánica y olas que baten contra la gran roca. El poema mencionado dice: Me asienta firme la verdad en roca fiel. Se estrella el bronco vendaval en su poder. Su comprensión de que Dios era la verdad fue para ella una roca, mientras que transitaba por el desafiante camino de la fe, para finalmente descubrir la ciencia cristiana y fundar la Iglesia del Cristo científico. Esta roca le brindó un fundamento espiritualmente permanente y confiable, desde el cual probar la realidad espiritual. La verdad de la existencia espiritual del hombre, como enseña la ciencia cristiana, ella escribió: edificando sobre la roca de las enseñanzas de Cristo, tenemos una superestructura, eterna en los cielos, omnipotente en la tierra, abarcando el tiempo y la eternidad. Cuando servía en la Marina de los Estados Unidos, confiar en Dios, la verdad, era como una roca de estabilidad para mí y mi esposa durante una época de incertidumbre respecto a mi próximo lugar de destino. Estaba a la espera de que el encargado de traslados me informara. No obstante, mientras pasaban los días, semanas y meses sin recibir noticia, nosotros continuábamos orando. Al orar, yo afirmaba la verdad de que Dios, la mente única, no muchas mentes, tenía el control. Y sabía que Dios realmente gobierna mi vida. Por lo tanto, el plan de Dios estaba presente. Entonces, nuestro lugar estaba establecido ahora mismo. Sabíamos que el tiempo estaba en las manos de Dios, no en las nuestras ni en las de la Marina. Finalmente, me enteré que tenía dos opciones, y oramos para tener la guía de Dios, para ser dirigidos por su voluntad. Un día, mientras navegaba en el mar, caminaba por la proa del barco y escuché en el pensamiento un inspirador mensaje sobre una de las opciones que decía: Ve a Carolina del Norte, serás grandemente bendecido. Y esto fue lo que hicimos, y fuimos muy bendecidos. Sentimos que Dios, la verdad, era una fuente firme de estabilidad espiritual para nosotros, al brindarnos la certeza de su control, guía y cuidado, así como una sensación de paz y tranquilidad ante la ansiedad de la incertidumbre. He descubierto que a medida que oro con la comprensión de la verdad del ser espiritual del hombre, esto me mantiene firmemente arraigado para ver que el hombre es el linaje espiritual de Dios, creado a su imagen y semejanza, totalmente bueno. Y al ser el linaje espiritual de Dios, el hombre, incluidos todos nosotros, vive, se mueve y existe en el Dios infinito, el bien, la única mente de donde deriva toda la cualidad buena de todo hombre. He afirmado en oración que el hombre solo puede expresar la rectitud y la bondad de Dios, tal como se evidencia en las decisiones morales sensatas, entre ellas, tomar buenas decisiones éticas, respetar el Estado de Derecho, oponerse al soborno y evitar los conflictos de interés. Toda propensión al mal, el engaño, los pensamientos y acciones deshonestas
no tienen real poder para gobernar a nadie, porque Dios gobierna a su linaje. Es importante comprender y afirmar que los líderes y funcionarios de los gobiernos están realmente subordinados al gobierno de Dios, a una influencia divina siempre presente en la conciencia humana. Puesto que Dios es todopoderoso, esta influencia divina es el único poder que gobierna al hombre, de manera que esto puede manifestarse en el cambio y la reforma de los corazones humanos. Concluiremos nuestro servicio cantando el himno número 219. Vida que todo renovó, la tierra, el hombre y su pensar. De tu rocío en el frescor mis pies a ti, dichosos van. Hymn 219.